Bendiciones, mi amada audiencia que estaba esperando su programación de apologética del Evangelio de Jesucristo. Aquí estamos organizando esto para que se vea mejor. Con su pastor y doctor Nicanor González, presentando nuestra incorporación, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y aquí estamos una vez más para seguir presentándole a ustedes parte continua del Evangelio de Jesucristo y todas las enseñanzas que Cristo nos delegó a cada uno de nosotros para nuestro conocimiento. Y que aunque hay cosas incomprensibles, inentendibles, por lo menos la podemos conocer. Porque están escritas y ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. Y estamos haciendo conexiones con los tiempos presentes, la profecía del presente, lo que está aconteciendo en el medio ambiente religioso en el mundo entero, el aumento de la ciencia de Daniel 12:4, que la ciencia se aumentará para este tiempo, y que el mundo está en perplejidad de ver lo que está aconteciendo en todas las naciones del mundo y la continua tecnología que está apareciendo en nuestro tiempo. Y que este avance tecnológico está representando un grave peligro para la humanidad. Porque nosotros estamos formando y creando cosas que no entendemos, que no conocemos, y que continuamente estamos viendo el resultado de eso que estamos aceptando como el avance de la ciencia. Estamos viendo el resultado. Y ese resultado es que muchas personas están siendo afectadas por ese resultado, afectadas continuamente. Sus testimonios están siendo afectados. Su vida económica, física, emocional, financiera están siendo afectadas. Pero la ciencia sigue en su aumento. Y eso ha venido ya de muchos años atrás. Sin embargo, en este tiempo se ha proliferado por toda la humanidad. Especialmente en un país como los Estados Unidos de América, un país como Francia, Inglaterra, que esa fue la versión de Karl Marx en el 1886 allá en Rusia, cuando él escribió su tesis en relación a la ciencia del comunismo, marxismo. Él creyó que esto iba a funcionar en los países capitalistas, como en aquel entonces Francia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra. Él nunca pensó que el comunismo iba a ser parte integrante de Rusia, porque Rusia tenía el feudalismo.
El feudalismo representaba los terratenientes de las personas que tenían muchos terrenos y que ellos cultivaban la tierra y todo. Y él pensaba que eso no iba a afectar a su país, Rusia. Sin embargo, fue todo lo contrario. El comunismo se estableció en Rusia y para ese entonces también se levantó Mao Zedong con el comunismo en la China. Y así sucedió. Después viene Fidel Castro en 1959, donde él establece el comunismo en Cuba. Y es bien interesante esta ideología porque cada uno de ellos quisieron plantar una ideología del comunismo diferente a cada uno de ellos, que es bien interesante porque esa es la situación de la humanidad. Nosotros somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Y tenemos una independencia de pensamiento diferente al prójimo, que se vuelve completamente algo increíble. Y eso es parte de nuestra realidad humana. Que una persona sea diferente como yo y que vea las cosas diferentes como yo la veo. Eso es parte de el libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros. En la psicología tiene que ver con el desarrollo humano, la perspectiva que nosotros tenemos de las cosas que están presentes delante de nosotros. Pero como psicoterapeuta del estado, licenciado del estado de Nueva York, pues yo también puedo añadir y contribuir a esta situación de la dinámica humana que tenemos cada uno de nosotros. ¿Ve? Y por eso es que las relaciones entre esposa y esposo siempre van a tener su diferencia. Y es precisamente por eso, porque somos diferentes. Tenemos una forma de ver las cosas, de oír las cosas, de gustar las cosas, de tocar las cosas, de oler las cosas. Diferente. Y te puede ver toda esa diversidad que hay en la raza humana, 8.2 billones de habitantes que hay en la raza humana, en población. Y cada uno tiene un perfil completamente diferente. Y el otro día estaban presentando a una parte de África que por primera vez esos africanos estaban tomando helado, ice cream, por primera vez, a esta altura del juego. Por primera vez estaban comiendo perro caliente, como le llaman, frankfura, hot dog, por primera vez. Y una de las cosas que nosotros los que vivimos en este primer mundo, como los Estados Unidos de América, tenemos que saber y pensar que no toda la experiencia que nosotros estamos teniendo aquí la están teniendo la demás gente del mundo. No toda persona tiene un celular, no toda persona tiene una computadora, no toda persona tiene una televisión. Son billones de personas que no tienen todos esos elementos que nosotros tenemos. Y la ciencia se ha aumentado. Sí, pero se ha aumentado para los países desarrollados. Los países que tienen los medios para comprar esa tecnología y avanzar con sus científicos, porque estos científicos ganan mucho dinero. Cada vez que crean unas cosas de esas se hacen multimillonarios en menos de tiempo. Entonces, ¿qué le estoy mencionando a ustedes? En relación al Evangelio de Mateo, capítulo 24, el verso 46 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que
que sobre todos sus bienes le pondrá. Mateo 24, 46, 47. Entonces, yo soy un existencialista en el sentido de entender, comprender, conocer nuestro presente actual. Y cuando uno aprende a conocer su presente actual, aprende a aceptar su existencia actual. Entonces, aceptar la existencia actual conlleva ver todo lo que está aconteciendo alrededor de nosotros en ese momento de existencia. Y aquí el Evangelio nos dice a nosotros que cuando el Señor venga, que nos encuentre haciendo así. O sea, la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es así? ¿Qué es eso? ¿Qué quiso decir Jesús con que lo encuentre haciendo así? Y una de las palabras que aparece en esos versos anteriores es prudencia, que seamos prudentes. Que seamos prudentes. Y la prudencia tiene que ver con modestia. Ser comedido. Hablar cuando se tiene que hablar. Oír cuando se tiene que oír. Ver cuando se tiene que ver. Tocar cuando se tiene que tocar. Ser prudente. Y que en medio de toda esta dinámica de existencia, nosotros tenemos que tener la capacidad de estar en una condición que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así, para que Dios nos ponga en todo lo que Él tiene que proveer para cada uno de nosotros. Y que más luego en el capítulo 25, verso 21, oigamos la palabra del Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que en el capítulo 24 nos mandan a estar haciendo lo que tenemos que hacer. En el capítulo 25 nos llaman como siervos que hemos cumplido con lo que tuvimos que hacer y que vamos a entrar en el gozo del Señor. La vida humana es bien dinámica. La relación entre parejas es bien dinámica. Cuando tenemos hijos, se convierte aún más dinámica la vida del hogar, de la familia. Pero todo esto representa dificultades, situaciones inesperadas que van a estar surgiendo en la vida de cada uno de nosotros. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver todo esto y que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así, como dice la Escritura, sin nosotros tener que dejar de hacer lo que tenemos que hacer en la vida diaria, del diario vivir? ¿Ves? ¿Cómo nosotros vamos a cumplir con los deberes diarios de nuestra existencia y que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así? ¿Qué es hacer así? Bien. Su reconocimiento de Dios es bueno. Su confianza en Dios es bueno. Su creencia en Dios es bueno. Su comunión con Dios es bueno. Su intimidad con Dios es bueno. Reconocer
que Dios es nuestra prioridad, es bueno. Entonces, que nos encuentre haciendo así cuando Él venga. Entonces, el así, usted va a tener que saber qué es lo que Dios está requiriendo de usted. Qué es lo que Dios quiere de usted para que cuando Él venga lo encuentre haciendo lo que Dios le indicó a usted que requiere de usted. Eso no lo va a saber nadie. Ni espere que nadie se lo diga. Su relación con Dios, su comunión con Dios, su oración ante Dios, es el que le va a indicar a través del Espíritu Santo lo que Dios quiere de usted y de mí. Desafortunadamente tenemos tanta gente viajando para aquí y para allá para que le digan qué es lo que Dios quiere de ellos. 1 Timoteo 2:5 dice, el único mediador entre Dios y los seres humanos es Jesucristo. Y en Hebreos 13:8 dice, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y Él es nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro referí. El sumo sacerdote, dice en Hebreos 3, que se sentó a la diestra del Padre. Entonces, muchas personas andan buscando mediadores que le digan a ellos qué es lo que Dios quiere de ellos. Pero que eso lo dice aquí en la palabra. Humillarte ante Dios, ser humilde, hacer justicia con tu prójimo. O sea, ¿por qué tenemos que ir a otros lugares cuando todo el consejo de Dios está escrito en la palabra de Dios, en la narrativa bíblica? Que muchas veces nosotros creemos que es más fácil que alguien que ora y ayuna nos diga la voluntad de Dios para nuestra vida cuando Dios no tiene mediadores. Y eso se acabó. Cristo se sentó a la diestra del Padre y Él es el mediador de la raza humana porque Él fue el que pagó el precio de nuestra salvación. No fue fulano, ni sutano, ni perencejo en que ayune y ore 20 días, 40 días, 100 días. Ve. Entonces, ¿cómo yo sé lo que Dios quiere de mí? Primero, yo tengo que ser salvo para que el Espíritu Santo comience a tratar conmigo y el Espíritu Santo me puede indicar a mí qué es lo que Dios quiere de mí. Ve. La otra situación de los seres humanos es que muchos han venido tarde al Evangelio. No comenzaron jovencitos así como yo y otros que estamos en estos caminos desde siempre. Y se envolvieron haciendo tantas cosas incorrectas en el mundo. Y hoy en día están en las iglesias, están en el Evangelio. Y muchas veces estas son las personas que andan buscando que le digan qué es lo que Dios quiere para ellos. Y lo peligroso que es cuando usted se pone la mano de alguien que le está indicando a usted qué es lo que Dios quiere para usted. Y hemos hablado de Juan 16, donde el Espíritu ha venido. Ha venido para decirnos a nosotros la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y que Dios siempre ha querido de nosotros que tengamos una vida privada, independiente, directamente con Dios.
Cuando en Mateo 26, 27 que habla que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, el velo que estaba cubriendo a la gente que entraran al lugar santísimo. Cuando Cristo murió, ese velo se rompió de arriba para abajo, indicando que ya la puerta se había abierto para que todos lleguemos delante de la presencia de Dios sin mediadores de sacerdote, de sacrificio, porque Cristo se presentaba como el sacrificio del Cordero Pascual por la salvación del género humano. Pero nosotros de por siempre estamos buscando mediadores. Gente que siempre están, que oren por ellos, pero ellos no oran por ellos. Entonces tenemos que salir de esa rutina de estar buscando quién nos diga a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Lo lindo de esto es que cuando Dios le dice a usted lo que Dios quiere de usted, entonces usted se va a encaminar. Y entonces se va a cumplir lo que dice Mateo 24, 46. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando venga su Señor lo encuentra haciendo así. Porque mucha gente se confunde, se turban. Donde quiera que van, siempre hay un profeta, hay una persona que le está diciendo que tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello, que tiene que ir aquí, que tiene que andar así, que tiene que ponerte, quitarte. Dios no habla así. Son inventos de nosotros, los seres humanos. Dios confirma con un hombre de Dios, una mujer de Dios, cosa que ya Él ha tratado directamente contigo. Eso sí ocurre. Que Dios toque a un hombre de Dios, una mujer de Dios, para confirmar lo que ya tú sabes, que Dios quiere que tú continúes haciendo lo que tú necesitas hacer. Eso está bien. Pero tú no puedes ir de iglesia en iglesia, de retiro en retiro, de país en país, de lugar en lugar, recibiendo una enseñanza diferente a lo que Dios quiere de tu vida. Y lo bueno es que cuando uno está firme con lo que Dios requiere de nuestras vidas, ya uno está estable, uno está establecido. Y ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Cómo es que el Señor me va a encontrar haciendo lo que debo de hacer si yo no conozco lo que tengo que hacer? Porque cuando conocemos lo que tenemos que hacer, entonces cuando el Señor venga, vamos a recibir los galardones de lo que estuvimos haciendo para el Señor. Pero hay personas, es como personas que se pasan toda la vida recibiendo diplomas de la universidad, de los colegios, de los seminarios. Y llegan ancianos y no ponen en práctica todas las cosas que ellos y ellas enseñaron. Aprendieron para enseñar a otros. Entonces llega un momento donde usted tiene que parar para entonces contribuir, para ayudar a las otras personas y no seguir. Pero muchas veces la insatisfacción que hay con las personas es tan tremenda que las personas no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Déjenme modificar un poquito esto para que no se me vaya la carga. Ay, Cristo.
puse a cargar el celular y veo que no estaba conectado. Pero seguimos en diálogo. Gracias. ¿Usted quiere ser gobernado por otras personas? ¿Usted quiere ser gobernado por Dios y por la presencia del Espíritu Santo que fue dada a cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros fue dada la presencia del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice Juan 16, 13, Él os guiará a toda verdad. ¿Usted quiere ser guiado por la verdad del Espíritu Santo que lo guíe a toda verdad? Entonces déjese estar saliendo para que le estén profetizando y le estén diciendo lo que ya usted sabe lo que usted tiene que hacer. Por ejemplo, si usted es casado y tiene un problema con su esposo o su esposa, usted no tiene que ir a un retiro para que Dios le diga lo que usted tiene que hacer, pedir perdón, reconciliar, reparar, restaurar esa relación si se va a quedar en esa vida matrimonial, por ejemplo. Si usted tiene una crisis con su hijo o su hija, usted no tiene que ir a un retiro, ayunar y orar 20 días para que Dios le diga lo que ya usted sabe lo que tiene que hacer. Que la Biblia no lo declara en Mateo 5, 24 y 25. Que si trae al altar una ofrenda, te acuerdas que tu hermano te ha ofendido, deja la ofrenda en el altar y ve, reconcílate con tu hermano. A usted no tiene que ayunar y orar para que Dios le hable. Ya la Biblia le habló. Ya Dios habló. Dios no está hablando audiblemente a la gente para que hagan lo que ya Él reveló en la palabra de Dios. ¿Ve? Pero nosotros hacemos reuniones religiosas con personas que quieren tener el título de profeta y profetiza, y porque aquella ora mucho, aquel ora mucho, supuestamente Dios le dice todas las cosas que los demás tienen que saber. Eso no es bueno, eso no es saludable si no está marcado con la palabra de Dios. Eso es muy peligroso. ¿Cómo usted va a poner su destino de vida en las manos de alguien que usted ni conoce, que apenas lo ve de vez en cuando en la iglesia, en un retiro, en algún lugar? Y como nosotros le hemos dado título de profeta a la gente que profetiza y dicen cosas, mire, la mayor profecía, como dice 2 de Pedro 1, 19, 20 y 21, es la palabra de Dios. Esa es la mayor profecía. No hay profecía mayor que esta. Y aún 1 Corintios 14, 3 nos dice que si el profeta profetiza es para consolar, para edificar y para levantar el ánimo y exhortar. Entonces, si usted va a un retiro, a un lugar y de repente sale confundido, confundida, Dios no le habló a usted, porque Dios no es Dios de confusión. Si aquí dice que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad, en Juan 16, 13. Entonces, ¿cómo usted cree que usted va a ir a un lugar supuestamente donde hay gente espiritual buscando el rostro del Señor, y alguien va a salir de una esquina a decirle a usted algo que no se relaciona ni es relativo con la persona suya, porque ya usted sabe lo que tiene que hacer? Y yo he tenido toda esa experiencia con todas las personas que quieren profetizar y quieren decir, quieren andar. Hace muchos años atrás, cuando yo era presidente de los jóvenes, yo fui a Brooklyn y prediqué un mensaje. Me entregaron como a las 10 menos 10, prediqué 10 minutos y se derramó el poder del Espíritu Santo, y eso fue una cosa increíble. Okay, yo estaba en el altar y vino un joven y me puso la mano. Mi siervo, mi siervo, mi siervo, Dios te va a usar poderosamente con la juventud. Okay.
Yo dije entre mí, este que se cree que es profeta no me conoce. Yo ya había dejado a los jóvenes porque había entrado al pastorado, al llamado que Dios me había dado. Cuando él terminó de profetizar, yo le digo, ¿cuántos años tú tienes convertido? 2 años, me dijo. Y después hacen 2 años que yo era el presidente nacional de más de 20,000 jóvenes de este distrito. Se quedó en silencio. Y nosotros tenemos que aprender a desafiar a toda esa persona que dice que son profetas y hablarle la verdad y no aceptar lo que ellos le están diciendo porque usted tiene miedo. No. Que él me dijo como que yo tuve mi gloria. Yo tuve un montón de años sirviéndole a la juventud, haciendo retiros en Mahanaín, en todos los lugares, y Dios me usó en mi capacidad como joven al fin. Hoy en día era pastor, ya me dediqué al pastorado. Yo no voy a seguir con los jóvenes, voy a seguir con las damas, los caballeros, los niños y todo el mundo que iban a estar en esa congregación. Pero él me dijo que Dios me iba a usar porque él se había convertido apenas 2 años, como ya yo había salido de los jóvenes. Eso es lo que le estoy diciendo. Si alguien le está profetizando a usted y esa persona está equivocada, cuando esa persona termine de profetizar, usted le dice, hermana, usted no está correcta con lo que está diciendo. Usted lo puede decir, porque ¿qué le va a enseñar a ellos? ¿Cómo ellos van a aprender? Porque si usted hace silencio, como personas que pasan al frente para que oren por ellos porque están enfermos y de repente la persona dice, Dios te sanó y usted está con todo el dolor. No digo yo tengo el dolor todavía, hermano, yo lo siento mucho. Hay que confrontarlo para que hagan silencio y no estén engañando al público y al grupo mayor. Que muchas veces son artistas que no le importa cómo usted se sienta, cómo usted se vea, ellos quieren verse bien, no. El Señor me dice que tú vives en el 848 de Broadway, apartamento 5B. Esa no es mi dirección. Pues la gente se quedan callando, o sea, se creen que es verdad lo que ellos están diciendo. No. Y después también, y los profetas se creen que Dios lo está usando porque ¿qué hace Dios dándole dirección en público de su casa privada a usted cuando el Espíritu Santo tiene todo privado y su relación privada con cada uno de nosotros? Dios no está haciendo esas cosas, esos son espíritus de adivinaciones. Pero nosotros hacemos silencio y aceptamos esas situaciones. Y yo aquí en esta programación hablo la verdad para que nuestro pueblo carismático pueda vivir una vida más sana y bajar de puesto a todas esas personas que creen que están allá diciendo la verdad y no están diciendo la verdad, están confundiendo al pueblo. Cuando su Señor venga, que lo encuentre haciendo así. Si Dios me llamó al pastorado, Dios no me va a llamar para ser misionero, para ser evangelista, para ser profeta. Dios me llamó para ser pastor. Los dones son irrevocables, dice en Romanos. Pero muchas veces la gente son como los artistas. ¡Auch! Que hay artistas que tienen una voz melódica y no están ganando mucho dinero, entonces comienzan a cantar otra clase de música que no le cabe, no es parte de su folclore musical o voz, y fracasan. ¿Ve? Eso no es así en el Evangelio. Cristo vino como el Cordero de Dios, Él no cambió su profesión, a Él lo invitaban para que fuera a otro país allá en aquel entonces, ven a nuestra ciudad, ven, no, yo vine a la casa de mi padre. Y Él se quedó en Jerusalén, en Israel,
ministrando esos 3 años y medio. Pero los demás jerarquías lo invitaban para diferentes lugares. Si Dios lo llamó a usted para que sea un papá, una mamá, sea un buen papá, sea una buena mamá. ¿Por qué usted quiere irse para el África? O para Hong Kong, o para la India, o para Sur o Centroamérica, cuando usted no puede llevar bien su casa aquí en los Estados Unidos de América, por favor. Que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así. Pero si usted no quería estar haciendo así, entonces no debió de casarse, ni tener hijos. Que cuando la gente no tienen familia, son independientes, pues son como el aire, van a todos los lugares porque no tienen responsabilidad. ¿Qué hace un hombre casado viajando día y noche a todos los países del mundo cuando tiene su esposa en su casa y sus hijos? El Señor no encuentra haciendo así, pero cumpliendo con los deberes del hogar. Leía 1 Corintios capítulo 7 que habla de los deberes de un esposo y una esposa. Y por eso es que estamos teniendo desde tiempo antiguo tanto fracaso. Y muchas veces tiene que ver mucho con finanzas. Entonces la finanza hace que la gente cambie de profesión, cambien de posición, cambien de llamado. Eso no es así. Pablo fue apóstol y se quedó como apóstol. Pedro fue apóstol y se quedó como apóstol. Juan, apóstol, se quedó como apóstol. Y después Pablo se ganó a Timoteo y a Tito, que fueron sus discípulos. Ellos fueron pastores y supervisores. Tito era presbítero de Creta y Timoteo era presbítero de Efesio. ¿Ve? Pero Pablo no fue presbítero. Pablo fue un misionero que iba a los lugares, estaba unos cuantos años, ministraba, dejaba un montón de iglesias plantadas y se iba a otro lugar. Es misionero. Y estaba solo porque no se le reconoció esposa a Pablo. Estaba más libre, pero si estuviera casado, si hubiera hijos, ya las cosas hubieran cambiado. Y eso es lo que tenemos que entender y saber. Que no quiere decir que usted vino al Señor tarde a servirle al Señor con su esposa y sus hijos y ahora usted dice que Dios lo está llamando para ir al África. Y perdone que use el continente africano, porque eso está lejos. A predicarle a una gente que usted no sabe el lenguaje, no sabe su cultura, no sabe la idiosincrasia, la ideología, cuando no puede ni ganarse su hogar y su familia inmediata que está aquí en los Estados Unidos o en los países donde usted está. Y acuérdese que cuando Pablo estaba en la cárcel de Filipo, vino un terremoto y las cadenas que tenían a Pablo y a Silas se rompieron y toda la cárcel se abrió para que los presos pudieran salir. Y el carcelero cuando vio eso, él se iba a meter el espacio, se iba a matar, se iba a suicidar, porque él sabía que si él no mantenía esos presos, el sistema lo iba a matar a él. Y Pablo de la prisión le habló y le dijo, estando en la cárcel, no te mata. Cree en el Señor Jesucristo, dice el verso 31 de Hechos 16, y serás salvo tú y tu casa. ¿Ven? Y él no se mató. Entonces, que cuando el Señor del cielo venga a buscarme a mí, a usted, no encuentre haciendo así. Yo me siento tan feliz viniendo a ustedes haciendo esto que estoy haciendo. Dentro del entorno de mi oficina, de mi casa. Me siento tan feliz.
entendiendo que a través de estos medios yo puedo ir al mundo entero, sin tener que viajar allá y dar la misma enseñanza aquí como si estuviera allá presente. No me siento culpable porque no estoy allá físicamente. Bien. Entonces, si hay personas que están viajando a los lugares y están andando, eso no quiere decir que Dios lo está llamando a usted a hacer eso también. Ouch. Bien. Y si usted va a uno de los rallies, a uno de estas campañas, y le pone la mano y le dice, mi siervo, yo te estoy llamando, ¿a dónde? ¿Para qué? ¿Por qué el Señor nos dice, sé un mejor esposo para tu esposo, sé una mejor esposa para tu esposo, sé un mejor padre para tu hijo? ¿Por qué el Señor nunca dice esas cosas? Sino un llamado. Sin ese hombre, esa mujer saber el que está profetizando la situación que hay en esa casa. Así que cada uno de nosotros tiene la gran responsabilidad de saber qué es lo que Dios quiere de nosotros para encontrarnos cuando Él venga haciendo eso. ¿Ve? Porque uno oye en las redes y muchas veces en los púlpitos unos mensajes que crean unos sentidos de culpa tan grandes en las personas que hacen que se separen hasta de su esposo y de su esposa, de sus hijos, con tal de que van a hacer la supuesta voluntad de Dios. ¿Ve? Que van a hacer la supuesta voluntad de Dios. Y todo eso es un problema. De creer que vamos a hacer la voluntad de Dios para nosotros cumplir con lo que Dios quiere. Déjeme poner esta cosa que está malito. Okay. Y eso no funciona así. La idea de la salvación es que nosotros vamos a ser salvos y vamos a ser salvos cumpliendo con lo que Dios nos manda a hacer aquí en esta tierra. Esa es la idea. ¿Ve? Pero usted no va a ser salvo cumpliendo con los deseos de otras personas en su vida, porque eso no funciona así. Usted va a ser salvo porque ya usted es salvo. Y si hay otra cosa extra que usted va a hacer, el Espíritu Santo se lo va a dejar saber. Para que usted pueda hacer lo que Dios quiere en su vida. Y cuando el Señor venga con sus galardones, usted reciba galardones y usted se encuentre que está haciendo lo que el Espíritu Santo le dijo a usted que tenía que hacer. Eso es todo. Pero no delegue lo que usted tiene que hacer a la otra persona. No le delegue esa cosa. ¿Ve? Si yo he sido llamado y va a dar una conferencia del llamado de Dios, ¿por qué yo tengo que estar ahí? Ya Dios me llamó. Yo puedo ir a dar la conferencia para dejarles saber a los que no sienten que Dios lo ha llamado, que quieren ser llamados, cómo es que funciona esto. Pero yo no me puedo sentar ahí para escuchar acerca del llamado de Dios, porque ya Dios me llamó y yo estoy cumpliendo con lo que Dios me ha dicho que haga. Pues cuando Él venga, entonces me encuentre haciendo así. ¿Ve? Y si hay que hacer otra cosa, el Espíritu Santo me va a inquietar para yo hacer esa otra cosa. Pero yo no voy a esperar que venga otra persona a decirme más de lo que ya yo sé que el Espíritu Santo quiere que yo haga. Así de correcto es
Dios, el Hijo y el Espíritu Santo y la narrativa de la palabra de Dios. ¿Ve? Dios le dijo a Abraham que él iba a ser padre de una nación. ¿Ve? Que él iba a recibir bendiciones personales y bendiciones nacionales y bendiciones internacionales. 3 bendiciones. Bendiciones personales, que iba a ser un hombre rico. Nacionales, que de él iba a salir una nación. Internacional, que todo el que creyere como él creyó en Dios iba a ser el padre, iba a ser el hijo de Abraham. Abraham vivió esos cientos de años, cumplió con el llamado de Dios y murió. No se fue para otra nación, él cumplió con el llamado de Dios. Y así Isaac siguió la descendencia de su papá Abraham. Y Jacob, por igual, la descendencia de su padre Isaac. Y José siguió con la descendencia de su padre Jacob. Y Moisés siguió. Y Josué por igual. Que cuando tu Señor venga te encuentre haciendo así. Josué fue el sustituto de Moisés. Moisés tuvo su trabajo de sacar al pueblo de Israel de Egipto, caminar 40 años por el desierto, llegar al monte Nebo, y ahí se terminó el trabajo de Moisés. Dios se lo llevó, pero antes de llevárselo, él indicó que Josué iba a ser el sustituto. Dios habla con Josué. Josué destruyó 31 reyes de la tierra de Canaán, y ellos entraron a la tierra de Canaán a heredar la tierra que Dios les prometió. El trabajo de Josué fue conquistar todos los pueblos de Canaán para que esa tierra fuese dada al pueblo de Israel. ¿Ve? Después que se termina el periodo de los jueces, Dios levanta el último juez llamado Samuel. Samuel fue llamado como vidente, como profeta, como sacerdote, como maestro, casi rey de Israel. Él hizo todo eso. Samuel cumplió con su ministerio y se fue a morar con el Señor. Se levantó Elías, Eliseo, todos estos grandes profetas hicieron su trabajo, cumplieron y se fueron a morar con el Señor. A Elías se lo llevaron, a Eliseo murió. ¿Qué le estoy diciendo a ustedes? Que cuando uno tiene algo definido de parte de Dios y el Espíritu Santo, usted no tiene que seguir buscando. Ya usted lo que tiene que estar buscando el rostro del Señor. Usted no tiene que estar haciendo fila para que alguien le ponga la mano y le profetice. Y usted comienza a dar vuelta en el piso. Que, por favor, esos shows tenemos que dejarlo. Esas manifestaciones tenemos que dejarlo. Y hay gente que se llenan del poder, yo no sé de qué, que tienen una fuerza que cuando usted se le acerca, uno se va al piso de cabeza. Y yo no estoy diciendo que Dios no es Dios. Cristo fue lo más grande que vino a esta tierra. Yo no veía a la gente cayéndose en el ministerio de Jesús. Solamente cuando él dijo yo soy, en el Getsemaní, que todos los soldados romanos cayeron. ¿Ve? ¿Y quién caía siempre delante de Cristo? Los demonios, hijos del Altísimo, que tiene con nosotros. ¿Por qué nos viene a atormentar antes de tiempo? El Gadareno. Gente posesionada veían a Cristo y estaban en el piso dando vueltas. Y hago así porque es un problema. Hoy en día la gente quiere que le pongan la mano para ellos caer, y yo no sé cómo usted va a entender esas cosas y qué significa eso. Y después que usted se levante, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el resultado? ¿A dónde usted va a ir? ¿A qué dimensión usted va a ir? El tema es decir que usted va a recibir la unción de ese hombre, esa mujer que tiene 30, 40 años con la unción que dice él o ella que tiene, se la va a pasar a usted cuando usted no ha trabajado, no ha hecho nada. Eso no funciona así.
La unción mayor que usted tiene es la salvación y la presencia del Espíritu Santo, como dice Juan 14, 15, 17, que el Espíritu del Paracleto que estará en vosotros y con vosotros. Esa es la mayor unción que usted tiene. ¿Qué más unción usted quiere? ¿Qué más poder usted quiere? La salvación, la presencia del Espíritu Santo en su vida, y otros reciben el bautismo de poder, de Hechos capítulo 1, verso 8. Así que cuando el Señor venga, que nos encuentre haciendo así, tiene que ver con cada cristiano estar buscando la voluntad de Dios a la vida suya. ¿Ve? Si usted siente cantar, siente tocar, siente ser un poeta, siente aprender un instrumento para adorar, pues gloria a Dios. Fantástico. Siente un llamado de misionero. Ese llamado tiene un depende. Pues si usted es casado, tiene esposa, tiene esposo, tiene hijo, tiene un trabajo para mantener la familia, de repente usted dice que Dios lo está llamando para ir a la China, que está a 24 horas de aquí. Tiene que aprender el mandarín, el idioma de la China. Y quizás usted no habla bien el español. Imagínese usted, si usted no es capaz de aprender el idioma, es un problema. No, que Dios me va a enseñar. Ok, fantástico. Te va a ir con todos tus hijos. No, ellos se quedan. Y tu esposa también se queda. Dios me está llamando a mí solo. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos casi 6,000 años atrás. ¿Y sabe quién salió con Abraham cuando Dios lo llamó? Su papá, su esposa, su tío Nacor. Salieron y los siervos y siervas de Taré, que era el sumo sacerdote de esa área ahí, en Ur de los Caldeos. Salió un montón de familias, pero esa gente tenían dinero. Entonces, Dios lo va a llamar a usted con sus hijos que están aculturados en una nación como esta, que saben inglés, que están en las escuelas. Lo van a llamar para ir a la India o a la China. Para usted predicar en el idioma de ellos. La India tiene 812 dialectos. ¿A qué pueblo usted va a ir en la India, que tiene 1.3 billones de habitantes? ¿A qué pueblo usted va a ir a predicar con 812 dialectos que hay allá y 877 millones de dioses que ellos tienen? Ve. Entonces, hoy en día tenemos un conocimiento más amplio, más poderoso para nosotros poder estar haciendo lo que Dios nos ha llamado, pero con lo que dice Romanos 12, no conforméis a este sistema, a este aeon, a esta idiosincrasia, a esta cultura, a esta ideología, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios perfecta, completa y agradable para vuestras vidas. Si ya usted sabe lo que usted tiene que hacer dentro del reino de Dios, en su iglesia, por ejemplo, nadie tiene que estar poniéndole la mano a usted, diciendo que usted tiene que hacer más, o que lo van a sacar, que se lo van a llevar. Cuando yo estaba en la iglesia El Faro, mi congregación donde yo me crié, venían profetas y venían predicadores diciendo: esta iglesia no tiene que tener miedo, que Dios está preparando a este joven para ser el pastor de esta iglesia. Yo nunca fui pastor del Faro. Dios me llamó a pastorear una iglesia de 16 hermanos, a diferencia de la iglesia El Faro, que es una congregación con su templo y con todo. Yo no estaba esperando que Dios me preparara para yo ser pastor del Faro. Yo estaba haciendo lo que Dios me mandó a buscar con mi esposa emérita,
que éramos jóvenes, yo guiaba el autobús y buscábamos 50 niños todos los domingos. Estábamos haciendo el trabajo de maestro de niños, maestro de jóvenes, asistente al superintendente de la escuela dominical, barriendo la iglesia. Estábamos haciendo el trabajo en la iglesia local. Y esa fidelidad que tuvimos mi esposa y yo, en esa congregación, fuimos llamados a atender una obra de 16 hermanos. Y cuando entramos ahí, duramos 44 años creciendo en todo el sentido de la palabra, porque fuimos fieles en lo poco y en lo mucho Dios nos puso. Y aún lo mucho para nosotros es poco para Dios. Ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ya a los 20 y pico de años, ya yo tenía mi llamado, estaba cumpliendo con el pastorado. Si iba a un retiro o algo, yo no esperaba que alguien me pusiera la mano para decirme que yo iba a hacer otra cosa. Cuando Dios te pone a hacer algo, Dios te prepara, te perfecciona para que tú seas una bendición, una gloria de Dios, haciendo ese trabajo que Dios te pone a hacer. Y no estés añorando lo que está haciendo otra persona. No, olvídate de eso. Y que Dios te va, porque muchos profetas es que Dios te va a levantar, que Dios te va a poner mayor, que Dios te va a dar una congregación. Si tienes 100, no puedes con los 100, que Dios te va a dar 10,000 miembros, por favor. Si la estadística dice que cuando una iglesia ya tiene 100 miembros, ya el pastor tiene que buscar la ayuda, porque uno no puede atender 100 personas. Imagínense esas congregaciones que tienen miles de gente, tienen diferentes pastores, tienen finanzas para pagarle a asistente pastor y todo, pero no es lo mismo. El pastor principal es el pastor principal. Y hay gente que tiene esa gloria, que quieren magnífica y grandiosidad, y muchas veces tienen un problema de su persona, de tener una grandiosa persona, y quieren estar en competencia con crecimiento, quién tiene más miembros, por favor. Ven, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No es lo mucho que nosotros hagamos, es la fidelidad que mostremos con lo que tenemos que hacer cada día, cada momento. ¿Entendemos esta enseñanza hoy? Si tú limpias la iglesia, hazlo con amor. Yo limpié la iglesia, yo limpié los bancos. Y aún siendo el pastor, cuando iba a mi congregación, se veía un papel o algo, yo lo recogía. Yo no llamaba al consejo, yo hacía mi trabajo cuando no había nadie. Y no tenía que decírselo a nadie. Que cuando uno ama y uno va a atender la obra que uno tiene que hacer. Hay gente que trabajan para que lo vean. Dice Jesús que ya recibieron su recompensa en Mateo 23. Ya eso que hacen para que lo vean, ya recibieron recompensa. Así que en el juicio de los galardones para el bienestar de la iglesia, esa gente no va a recibir galardones porque ellos hicieron y se sirvieron para la gente, pero no agradaron a Dios. Quiere agradar a Dios, entra en tu cuarto secreto, agrada a Dios y en público Dios te va a compensar. Pero muchos quieren agradar al público y después quieren que Dios lo compense en privado. Eso es al revés, eso no funciona así. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Y concluimos diciendo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Lo está haciendo? ¿No lo está haciendo? Comienza a hacerlo. Déjate estar gastando tu dinero, viajando a todos los lugares para tú saber lo que Dios quiere que tú quieras hacer cuando tú tienes al Espíritu Santo contigo. Tú tienes el sello del Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14 tiene el sello. 2 Corintios 1, 21 y 22 tiene el sello. Juan 16, 13
el Espíritu de verdad que te guiará a toda verdad, porque tomará de Cristo para enseñarte lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 10 en adelante, habla de eso. Entonces no permita que otro espíritu raro venga a profetizarte, a decirte cosas que tú te vas a sorprender de lo que va a oír, porque eso no tiene que ver contigo. Están con su maestro y su doctor Nicanor González. Recuérdense de este libro. Tu percepción determinará el destino de tu vida. ¿Ve? Me puede llamar al 646-755-1290 para pedirle este libro. Tu percepción determinará el destino de tu vida. ¿Qué es lo que tú percibes que tú tienes que hacer para el reino de Dios aquí en esta tierra en los últimos años que tienes que vivir en esta tierra? Yo estoy claro con lo que Dios quiere que yo haga. Y eso es lo que estoy haciendo, enseñando, educando, dando conferencias, viendo pacientes. Así, en trabajo pastoral ya yo dejé de hacerlo.